ella es de Juntos por el Perú, va al Parlamento Andino con el número 2. Vamos a hablar con ella. Muy buenas noches, Aida, ¿cómo te va? Buenas noches, muy amable por la entrevista. Un gran abrazo a toda su teleaudiencia. Gracias, Aida, para preguntarte que el presidente, antes de entrar en la entrevista, el presidente Martín Vizcarra ha sido abucheado en Talara y en Tumbes. ¿Qué te parece esa reacción del pueblo? Quizá la frase con la que debíamos definir a Martín Vizcarra es que es un falso valor y ha decepcionado indudablemente a toda la población peruana, ¿no? Nunca había visto yo un político en este último periodo que hubiese liquidado su capital político de manera tan rápida y tan desastrosa como lo está haciendo Martín Vizcarra, ¿no? En realidad nos queda claro ya hoy día que las vacunas habían llegado en agosto. Él pone muchos pretextos y muchas indicaciones referidas al día de la vacancia, que fue el 9 de noviembre. Pero ha habido un periodo larguísimo, las vacunas han entrado el 24 de agosto. Entonces hemos tenido agosto, septiembre, octubre y la primera semana de noviembre, en donde se ha podido resolver a favor del pueblo peruano y no a ponerse el primero de la fila, haciendo indudablemente abuso de poder, colusión, una actividad incompatible, digamos, con el cargo, ¿no? No soy juez, no soy fiscal, pero deberá ser procesado. Y realmente lo que debiera hacer el expresidente Vizcarra, que inició su gestión ya con una debilidad de origen, porque él nunca fue electo, debiera dar un paso al costado, porque incluso habiéndose vinculado a un vientre de alquiler en el que él nunca estuvo, porque él no pertenece a las filas de Somos Perú, él viene de PPK, de ser los Pepe Causas, en realidad también desdibuja lo que ha sido para nosotros un trabajo que resulta importante, la reforma política, una reforma política que implicaba construir partidos y que a los nuevos se nos exigía 24.800 militantes, 76 comités en todo el país, en 20 y sin embargo de la noche a la mañana lo vemos a él haciendo todo lo contrario de lo que predicó, ingresar a un vientre de alquiler. No sabemos en qué condiciones ha ingresado y nos sorprende que es la primera plancha presidencial en donde quien aparece delante del candidato presidencial Salaverry es Vizcarra. Una cosa sin precedentes también en la campaña política, ¿no? Haría muy bien en separarse del cargo porque nos queda claro que Martín Vizcarra está en busca de impunidad, que fue una cosa que siempre condenó, ¿no? Acuerdo contigo, Aida, creo que Vizcarra está buscando la impunidad para evitar la cárcel. Bueno, entramos de lleno a la entrevista. Aida, ¿por qué el Parlamento andino? Porque creo que es un momento extraordinario para el Parlamento andino. Primero porque yo no considero que la salida a la crisis que actualmente estamos viviendo sea una crisis local. No creo que sea una crisis nacional. Hemos visto que esta pandemia ha comprometido al mundo entero. Y desde mi punto de vista, la salida va a ser una regional, una salida global, una salida integrada con el mundo. Sin embargo, además se presentan en la coyuntura actual un momento extraordinario. En esos momentos, el MAS en Bolivia han ganado en primera vuelta con 55.11%. Ha ganado Andrés Arauz en la primera vuelta, será la segunda, pero ha ganado con un largo margen de 33% y solamente el 19% pertenece a lo que nosotros denominamos las fuerzas neoliberales, las fuerzas de retraso, que hoy día expresan el retraso. El 80% de las fuerzas son fuerzas de los sectores de izquierda. En el caso de Chile, con 80%, se ganó la modificación constitucional de lo que era la constitución de Pinochet y la constitución que nosotros conocemos como la de la dictadura, y esperamos alzarnos con el triunfo este 11 de abril con Verónica Mendoza a la cabeza. Esto nos da un contexto latinoamericano y andino en particular en el Parlamento andino
de una mayoría progresista, de una mayoría social, de una mayoría de izquierda, de una mayoría democrática que no habíamos tenido en ese periodo. Eso permitirá indudablemente una nueva agenda favorable a los pueblos. Y yo añadiría además que para el caso peruano será el momento de que se vayan todos los que representan Fuerza Popular, ya que es la bancada fujimorista la que ocupa la curul del movimiento andino en su mayoría absoluta, y además el 100% son varones. En un país como el nuestro, el 50.8% de la población somos mujeres y el 50.4% de la población somos las votantes ciudadanas peruanas. Aspiro por ello, efectivamente, competir con el número del Parlamento andino con la bandera de Juntos por el Perú. Ida, en el caso peruano, la izquierda siempre ha estado dividida. Entonces, ¿tú crees que en momentos de esta coyuntura se puede llegar a una cuestión de unidad en el momento más propicio para poder llegar a que Verónica Mendoza pueda ganar en... Verónica Mendoza pudo en 2016 justamente porque hubo una fuerza paralela que no votó por una unidad que hubiese permitido que no vivamos en estos años el tener 4 presidentes que empezaron con Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra, siguieron con Merino y terminan ahora con Sagasti. Que no tengamos 2 congresos como hemos tenido, uno el 30 de septiembre y uno nuevo abierto ahora en enero del 2020. Que no tengamos 9 presidentes de consejos de ministros y 200 ministros de estados, que es lo que ha vivido el Perú en este escenario, digamos, de caracterización de crisis sistémica, que ya era previa al COVID y que el COVID ha exacerbado, mostrándolo y dando como lamentables resultados la pérdida de la vida de 100.000 peruanos. Si nosotros hubiéramos tenido un proceso que respaldara a Verónica Mendoza, hubiéramos estado en la segunda vuelta y nos hubiéramos levantado con el triunfo. Ya eso es historia, todos sabemos que en política es mejor ser historiador que adivino, así que invito a las fuerzas de izquierda que nos escuchan ahora en Piura y en todo el norte a un proceso unitario. Me he reunido con diferentes dirigentes del Frente Amplio y tienen una gran voluntad de votar por Verónica Mendoza. Lo he hecho en Chulucanas, lo he hecho en Morropón, lo he hecho en la región Piura, así que tengo una gran expectativa de que Piura levante un voto significativo a favor de la fuerza del cambio y que no vote pues por los sectores más conservadores que también han estado buscando el voto a través de un candidato, uno de los más conservadores, que se expresa también en Piura, ¿no? En esa línea, Mocha, la situación de la izquierda para este proceso era el momento propicio. ¿Por qué falta de desinteligencia de los líderes políticos cuando era el momento, me parece, de la izquierda peruana, en lo que nos estás comentando? Era el momento. Bueno, pues sí, yo considero que es el momento de la izquierda peruana, pero no quiero criticar a ninguno de los dirigentes de izquierda. Nuestros adversarios no están al costado, no están a la izquierda, están enfrente, y indudablemente sí tuvieron la voluntad de hacer ese proceso unitario que lo hemos sostenido hasta los primeros días de octubre, en donde se cerró la posibilidad de alianzas. Lamentablemente tenemos normas electorales que hacen difícil un proceso unitario. En ese proceso recordaremos que se pretendió, por ejemplo, una alianza entre 2 fuerzas de izquierda y no la pudieron lograr tampoco por razones legales y por el entrampamiento que pone el Jurado Nacional de Elecciones poniendo barreras legales con la nueva ley de partido que dificulta los procesos de alianza. Es así que ni derecha ni izquierda ha podido concretar un proceso unitario. Y es así que compiten 22 fuerzas porque el jurado obliga a que si una organización con inscripción propia no se presenta, pierde la inscripción. Entonces fuerza de manera inadecuada a mayores dificultades en las políticas de alianzas. Yo sigo teniendo confianza en que los sectores populares votarán por un voto consciente,
por un voto útil y por un voto del cambio que implique que se levante con el triunfo Verónica Mendoza, que es la candidatura que más garantías da a la izquierda por su fuerza, su gran posibilidad y por un acumulado que ya se tiene en estos 5 años, ¿no? Llamo, pues, a toda la izquierda piurana a que hagamos un último esfuerzo de unidad. Si no se pudo en las esferas legales, ojalá que pueda abajo, desde el social, desde el movimiento popular, que no aguanta más. Vimos una situación muy crítica, no se está para seguir improvisando, no se está para seguir gobernando para un reducido número más rico a los ricos y que haga más pobres a los pobres. Ya en varias pancartas en diferentes barrios de Lima vemos letreros que dicen que ese coronavirus ha sido corona para los ricos y virus para los pobres. Así que ojalá que tengamos un voto consciente, un voto informado, un voto unitario y un voto progresista, efectivamente, para caminar de cara al futuro y no de cara al pasado. Bien, ¿qué le dirías a tus electores para que voten por ti? Aida, ¿cuáles son las propuestas que tú tienes para captar ese voto en Juntos por el Perú con el número 2 al Parlamento andino? Parlamento andino implica efectivamente llevar por delante una agenda prioritaria para el Parlamento andino que el pueblo peruano jamás ha discutido. Yo me he graduado estos años en políticas migratorias, he ejercido cargos internacionales que permiten ver la política pública comparada. He sido la representante del Perú ante el Mercosur y ante la Asociación Latinoamericana de Integración y estamos en una oportunidad muy importante para las fuerzas del cambio y para las fuerzas progresistas en el Parlamento andino. Tenemos una agenda que pone por delante a los migrantes peruanos. Nosotros tenemos 3.200.000 migrantes peruanos y en la comunidad andina viven un total de 120 millones. Hoy día, de los migrantes peruanos, tenemos 8.000 contagiados por el COVID y tenemos centenares de muertos por los que no está velando nadie. Nosotros queremos una vacuna comunitaria, solo para poner un ejemplo que ayude, digamos, a ese voto informado. En Chile tenemos 300.000 peruanas y peruanos, y pongo por delante a las peruanas porque la mayoría son mujeres, que salen de Piura, de La Libertad, de Lambayeque, y que son en esos momentos trabajadoras del hogar, trabajadoras domésticas, empleadas de servicios, ambulantes del comercio ambulatorio, trabajadoras hoteleras en los servicios públicos y en la gastronomía, siendo afectadas por el COVID, siendo afectadas por la falta de techo y de vivienda, están siendo afectadas por la falta de empleo, están siendo afectadas por la reducción de sus salarios. Y es fundamental porque el Perú vive de las remesas del exterior. Es decir, nosotros tenemos 1 millón de familias que viven de las remesas. Entonces, para empezar, quiero 2 cosas. Uno, un carnet de salud comunitaria que permita a todos los ciudadanos de la región andina, que somos nosotros, tengamos ese derecho, no importa si estamos en Chile, si estamos en Libia, si estamos en Colombia o si estamos en el Ecuador. Y que se rebaje el costo de las remesas que los peruanos envían a todas sus familias aquí en el Perú y que representan un ingreso 5 veces más alto que representa toda la cooperación internacional que llega al Perú. Esas son mis 2 primeras propuestas. Indudablemente que tenemos 8 propuestas para llegar al Parlamento andino que implican también la reformulación del Parlamento andino, unas fronteras, el comercio intra e interregional, que implique que nuestras pequeñas, micro y medianas empresas puedan negociar hacia afuera, homologar derechos de los peruanos que están afuera con derechos de otras nacionalidades, como ya yo lo logré en el Uruguay, siendo embajadora durante el tiempo del presidente Mujica. Una política de fronteras más activas, la defensa de las mujeres en la trata y el tráfico de mujeres, de adolescentes y de niñas que se da detrás de nuestras fronteras, y una defensa del patrimonio natural y en particular del agua de la Amazonía, que se pretende hoy día cotizar en la Bolsa de Valores y que implica un trabajo concertado entre Ecuador, Colombia, Brasil y Perú. Que ahí, resumidamente, los invito a una agenda más consciente. El Parlamento andino se vota en el Perú. La cédula peruana tiene 3 cuerpos. El primero en que se vota
por Verónica Mendoza, en donde es nuestra candidata a la presidencia de la República. El segundo, en donde elegimos a nuestros parlamentarios. He tenido el privilegio de estar con varios de los parlamentarios que están compitiendo hoy día, el compañero Dava, la compañera Margarita, nuestro compañero también Coronado. Son varios los candidatos que tiene Piura, tiene candidatos en Catacaos, el compañero Silva, y en fin, perdone que no recuerden estos nombres. El conjunto de las candidatas también en Talara, la señora de Galán también está de candidata ahí, y luego efectivamente la tercera parte de la cédula es el voto por el Parlamento andino. Los invito, si está en su criterio y si esta información efectivamente llega a su información, a su conciencia, a su voluntad, escribir por favor el número 2. Bien, Aída, creo que ha sido clara y en tu intervención, tu experiencia también como política, ¿no es cierto? Creo que te da cierta ventaja con cualquiera de los candidatos que van al Parlamento andino. Un último mensaje para tus electores. Claro que sí. En estos momentos, las encuestas que han sido presentadas hasta el cierre del mes de Frentero ponen a Verónica Mendoza en los primeros lugares disputando con otro candidato. Indudablemente hay otro candidato que está levantando nuestras propuestas de cambios profundos, de cambios constitucionales, de una revolución también para el campo, como estamos planteando, para las familias que viven de la agricultura familiar, que es un tema fundamental. Un Internet gratuito, la necesidad de dar un salto en términos de promover empleo, de promover la pequeña, la micro y mediana empresa, es decir, gobernar para los de abajo, no gobernar para los de arriba. Los invito a toda tu audiencia, las invito a todas tus audiencias en estos momentos también que se acerca el 8 de marzo, ya que la mayoría somos las mujeres votantes, a tener un voto de esperanza, un voto de cambio, un voto que le dé confianza a las mujeres que efectivamente representan una resistencia y una reserva moral en el Perú. Las invito, los invito, les invito a votar por Mendoza en el Parlamento, por Aída García Naranjo con el número 2. Bien, Aída, gracias por estar con nosotros en el programa. Como siempre, más adelante, cerca de las elecciones, te vamos a invitar para que remates tu campaña. Un abrazo, Aída.